1, 2, 3, 4, 5 cosas del campo que sí o sí tenés que saber. ¿Te gusta desafiar los límites de la productividad? En esta campaña, entra una nueva era de excelencia en trigo. Anímate a probar lo nuevo. Apostá a la genética más avanzada, con soluciones personalizadas para potenciar tu productividad. Elegí las variedades de Neogen, un nuevo horizonte en semillas. Accede a nuestros lanzamientos en trigo a través de www.sembraevolucion.com.ar. Bueno, amigos, 5 cosas que pasaron esta semana y que para mí ustedes tienen que saber. Arranco por la soja. Asediada, que siento que es un verbo que se usa mucho para hablar de la prensa, ¿viste? Como famoso, asediado por la prensa, pero acá lo usaron los técnicos, por eso lo traje. La soja asediada por las lluvias. ¿Por qué asediada por las lluvias? Porque los técnicos de la Bolsa de Rosario dijeron que la cosecha de soja lleva, escuchen bien, 30 puntos de atraso. 30 puntos de atraso. El avance es del 25% cuando debería estar cerca del 55%. Pero claro, acá a los problemas logísticos con los transportistas se le suman las lluvias que vienen complicando la entrada de máquinas hace más de 15 días ya, sobre todo en la zona núcleo agrícola. Y encima, de sábado, desde ayer hasta el miércoles, los pronósticos hablaban de nuevas lluvias, o sea que no solo se va a consolidar el atraso de la cosecha, sino que también se van a agravar los problemas que ya se empiezan a ver de calidad de la soja, porque está lloviendo bastante, pero encima los días que no llueve, no hay sol, está nublado, por ende se mantiene la humedad, queda mucha humedad ambiental, rocío por las noches, que está afectando mucho el secado de los suelos, y el norte y noroeste de la zona núcleo ya empiezan a ver estos problemas de calidad del grano de soja del que yo les hablaba, todo por las lluvias que en la primera quincena de abril ya duplicaron la estadística promedio. En la zona núcleo, en la primera quincena de abril suelen llover 50 milímetros. ¿Cuánto llovió? 110 en promedio. Así que complicado, y acá aprovecho para hacer una actualización muy breve sobre los transportistas, caso del que después vamos a hablar con un poco más de tiempo. Sigue igual, lo único que cambió es que ahora, por ejemplo, porque había empezado a pasar mucho, nosotros hablamos acá el domingo pasado de esto, hay una disputa por la tarifa del flete de los granos. Los transportistas dicen: nos aumentó muchísimo el combustible en marzo en contexto de la guerra y necesitamos trasladar ese aumento a los productores o a los acopiadores, que son los dadores de la carga. Bueno, en esa mesa formal de negociación, el aumento al que se llegó es de 14%, pero los autoconvocados, los transportistas autoconvocados quieren más, quieren 25 de base. Y algunos están pidiendo 30 y 35. Muy difícil llegar a ese número porque los productores dicen: che, a mí también me subieron todos los costos naturalmente. Y el flete es uno de los costos más importantes también a la hora de tener que cosechar y trasladar los granos a los puertos. Bueno, por eso es que no se ha llegado a un acuerdo. Los transportistas autoconvocados se habían puesto muy picantes, la verdad, en la última semana, y frenaban el ingreso de los camiones que sí querían llevar granos a los puertos. No los dejaban entrar, básicamente. Un bloqueo hecho y derecho. Dejaban pasar otros autos por esa zona, pero había una rotonda donde los camiones que venían con granos se quedaban varados. Inclusive tengo un amigo que se mudó a Necochea esta semana y que le vararon el camión de la mudanza. Ah, miércoles. Sí, o sea, ya no solo con carga de granos que fuera a los puertos, sino que un camionero que estaba llevando muebles de una casa en Buenos Aires a una casa en Necochea, también tuvo una complicación y tuvo que quedarse una noche a dormir en algún lugar porque no podía pasar por el bloqueo en los puertos. Eso hizo que esta semana se dispusiera, por ejemplo, que cualquier transportista que sí esté dispuesto a llevar los granos hasta el puerto pudiese pedir una custodia policial, que después en los hechos, por supuesto, que se complica y que genera represalias también internamente, unos comportamientos bastante mafiosos que se han visto de los transportistas autoconvocados estos días. Segunda cosa, Brasil ya nos dijo que se siente y está complicando a la industria láctea argentina. Todo mal con Brasil y con los lácteos, porque Brasil venía avanzando desde diciembre del 2024 en una investigación por supuesto dumping en las importaciones de leche en polvo de Argentina y de Uruguay. Después se había caído un poco, la verdad, pero en diciembre del 2025, hace unos meses, se reactivó. Y ahora estamos cerca de un plazo que va a ser definitorio en algún punto. En las últimas horas lo que hizo Brasil fue emitir a través de su Departamento de Defensa Comercial un documento técnico que supuestamente tiene pruebas de estas prácticas comerciales desleales que habrían dañado a los productores de leche de Brasil entre el año 2021 y entre el año 2023. Lo que dicen en Brasil es:
desde Argentina y desde Uruguay se importó más de 140% extra en ese periodo del 21 al 23 y eso hizo que sus propios productores, los productores de leche de Brasil, no pudieran subir los precios porque tuvieran que competir con el precio argentino y uruguayo. Entonces terminó trayéndoles problemas y una crisis de rentabilidad a los tambos de Brasil. En algunos sectores acá se subestimaba un poco esta problemática diciendo, bueno, es una cuestión política, mucho más política que técnica. Y decían, bueno, el gobierno de Lula da Silva lo que quiere hacer es congraciarse con su mesa de enlace y con su Federación de Productores Lecheros, que tiene un nombre específico allá, para caerles en gracia, básicamente, y para juntar votos y tener cerca a los sectores productivos, y por eso le dio lugar a esta denuncia por dumping de Argentina. Lo cierto es que estamos cerquita de un plazo que es importante porque el 5 de mayo se va a emitir el dictamen final. Y Argentina debería importarle no tener sanciones comerciales de Brasil porque Brasil es ni más ni menos que casi la mitad de la exportación de leche en polvo que manda Argentina. O sea, de toda la leche en polvo que Argentina manda al mundo, la mitad va a Brasil. Por ende, es un mercado importante. Esta semana hubo reuniones entre la Secretaría de Agricultura, los industriales lecheros de Argentina, las empresas involucradas sobre todo en esta causa de dumping, y sus abogados, naturalmente, para entrar en una defensa uniforme de Argentina en este caso, y hasta se está pensando en hacer una defensa uniforme también con Uruguay, que está en la misma situación. Vamos a ver qué pasa, pero es un mercado importante y el 5 de mayo se va a emitir el dictamen final. Tercera cosa, maíz. Maíz que da buenas noticias en Argentina, aunque hoy el volumen no representa necesariamente un negocio tan atractivo o tan sólido para los productores. Argentina está ante la mayor cosecha de maíz de su historia. El ritmo de ventas lo viene mostrando también, se aceleró muchísimo, está marcando un récord para esta época del año el ritmo de venta de maíz. Entre marzo y lo que va de abril se declararon exportaciones de maíz por 12.300.000 toneladas. Está muy por encima de lo que se registraba, por ejemplo, para esta época del año pasado, que eran 7 millones de toneladas. Y ahora estamos hablando de 12.300.000. Así que la actividad del maíz está muy encendida desde lo comercial. Abril viene con ventas por 200.000 toneladas por día, entre las que se hacen con precio hecho y con las fijaciones. Y obviamente esto tiene que ver con ese tamaño de la cosecha del que yo les hablaba. Se está estimando en un número final de 67 millones de toneladas, que dejaría unas 40 millones de toneladas para la exportación, y hay quienes anticipan que podría ser todavía un poquito más después de cubrir la demanda interna, obviamente, de maíz, y hay que ver qué pasa con estas lluvias y si no se recorta un poquito, pero está muy despegado. Argentina ha cosechado como techo 52 millones de toneladas de maíz y ahora estamos hablando de 67, ni más ni menos. Insisto con que no representa un gran despegue del negocio para el productor, pero sí deja números interesantes para Argentina porque solo en marzo y en lo que va de abril, el maíz fue el responsable de que entren 2.600 millones de dólares a la Argentina. Más que interesante. Cuarta cosa que pasó esta semana, se reglamentó el RIMI. Y la pregunta es, bueno, ¿se van a disparar las inversiones, sobre todo en los rubros que están más contemplados dentro del RIMI? Les recuerdo que el RIMI es el régimen de incentivo a las medianas inversiones. Es un RIGI, pero para pymes, que se incluyó como apartado impositivo, básicamente, dentro del Proyecto General de Reforma Laboral, pero que quedó fuera de esos artículos de la reforma laboral que frenó la justicia. El RIMI entró en vigencia y además se reglamentó oficialmente esta semana. El RIMI es el resultado en algún punto de ese proyecto. Recuerden que el campo se quedó fuera del RIGI, y mostró su enojo por eso, porque es uno de los sectores que más mueve la economía acá y no tenía ningún régimen de incentivo a las inversiones. Bueno, el gobierno pateó esa discusión más de 1 año y medio diciendo, le estamos dando forma a eso, pero no va a ser un régimen de inversiones para el agro, va a ser un régimen de inversiones para pymes, y ahí van a entrar el 90% de las empresas agropecuarias. Por eso se pateó mucho esta discusión. Bueno, algo de lo que el campo pretendía que entrara en ese proyecto de ley PYME terminó entrando en el RIMI. ¿Por qué digo algo? Porque sobre todo contempla inversiones para sectores específicos. Por ejemplo, el riego. ¿Se acuerdan que siempre es como una deuda pendiente? Argentina todavía riega solo el 5 o 6% del área sembrada, creció igual mucho en el último tiempo, pero tiene todavía muchísimo potencial, y esto, además de incentivar la compra de los equipos, lo que hace es reducir el IVA
para la energía que usa el equipo de riego, que obviamente consume mucha energía, bueno, le reduce el IVA. Ya empezaron a llegar testimonios estas últimas semanas de productores de Río Negro que usan mucho el riego y que dicen ya nos empezaron a llegar boletas con 10,5% de IVA, o sea, ya con esa reducción. Y los empresarios del rubro del riego, los que venden los equipos de riego en Argentina, creen que puede disparar efectivamente las compras este año. Después tiene otros incentivos más puntuales, regímenes similares para la colocación de mallas antigranizo, sobre todo en la zona de Cuyo, la vitivinicultura, etcétera. Y la inversión en genética animal, que en un año de buena racha de precios para la ganadería, que muchos ven como una oportunidad, bueno, puede generar algunos movimientos, así que aceptación en el campo y bastante optimismo por la entrada en vigencia del RINI, que ya se reglamentó esta semana desde el Poder Ejecutivo. Y quinta cosa, las economías regionales, y después seguro vamos a tener un rato para hablar un poco más de esto, pero con muchos indicadores en rojo. La inflación también es un problema para estas actividades, no solo para nosotros como consumidores. Coninagro hace todos los meses un semáforo y pone tipo en verde las que andan bien, en amarillo las que y en rojo las que están mal, de rentabilidad. Y va marcando mes a mes cómo evolucionan esas actividades. Bueno, se vienen sumando actividades al rojo del semáforo. La yerba, el arroz, la papa, el vino, la leche, las hortalizas y algunas más están padeciendo la inflación, claro, porque les suben los costos de producción, lo que necesitan para producir les sube obviamente en precio, pero el precio que los consumidores o que quienes les compran, que a veces son industrias, les pagan por su producción, no sube al ritmo de la inflación, justamente porque el consumidor final de esos alimentos, sobre todo en estas actividades que están muy apalancadas por el mercado interno, nosotros no nos da el poder adquisitivo para seguir bancando aumentos a la par de la inflación en los productos que consumimos, en todos. Eso hace que siempre termine crujiendo el último eslabón de la cadena, que además es el más importante porque es el que pone a disposición la materia prima, que es el productor. Bueno, el problema es que para algunas de estas actividades, la yerba, el vino, y acá lo venimos contando, la rentabilidad negativa no es de este mes. Aparece en el informe de este mes, pero aparece desde hace muchos meses en ese rojo del semáforo. Y esas son las actividades que dice Coninagro guarda que les va a costar mucho recuperarse de la crisis de rentabilidad que tienen. Así que se contaba esta semana que más actividades de las economías regionales se suman al rojo en un semáforo que elabora Coninagro todos los meses. Y claro, dicen los costos de la inflación, la suba de la inflación también nos perjudica y nuestros consumidores no nos pueden pagar a la par del aumento general de precios. Así que tienen un problema muy tangible ahí ya muchas actividades de las economías regionales. Hasta acá, amigos, 5 cosas que pasaron esta semana y que para mí ustedes tenían que saber.